Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el empate de la selección nacional contra Surinam, que le ha dado la clasificación a la siguiente ronda eliminatoria, la última, para ir al Mundial. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Y también les invito a que me sigan en mis redes sociales, donde estamos activos todos los días. Con esto dicho, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Como siempre, vamos a arrancar con la alineación de la selección nacional. Es decir que, como ya tenía las imágenes previamente hechas, por eso tienen el escudo de cada uno de los equipos, pero si esto les gusta más que solo los nombres para posteriores análisis, lo podemos dejar así. En portería, la selección colocó a Mario González, aquí no había duda que Mario iba a ser el titular. Línea defensiva con Alex Larín, Brian Tamacas, Julio Cibrián y Jorge Cruz. Centro del campo, Brian Landaverde con Melvin Cartagena, que hicieron la mancuerna de doble pivote. En la línea de mediapuntas, Jairo Enríquez por izquierda, Nathan Ordaz como el enganche y Santos Ortiz por derecha, y atacando Brian Hill. Sí, efectivamente la selección salió con el mismo 11 titular con el que enfrentó a la selección de Anguila. Esto es algo que algunos medios ya habían adelantado, pero hasta ese momento pues no lo teníamos claro. Yo pensé incluso que pudo haber alguna modificación. ¿Qué es lo que nos indicaba esto? Aparte de continuidad, que me parece el Bolillo Gómez estaba buscando ciertamente ser conservador, entendiendo que la victoria no era obligatoria, ¿sí? No era obligatoria, por lo que no había que correr riesgos innecesarios desde el principio. Yéndonos ya al partido como tal, a mí me parece que la selección arranca con la energía correcta, pero fallos en temporizar la presión. ¿Con esto qué me refiero? La actitud fue la idónea de salir hacia adelante, a buscar el rival, a apretarlo, básicamente a presionar la salida de Surinam. El problema, y cuando hablo de temporizar, es que no llegábamos en el tiempo indicado a molestarles en la pelota, ¿sí? Cuando el central tenía el balón, uno lo tapaba una línea de pase, el pase pasaba hacia la derecha, por dar un ejemplo, y cuando partía hacia la derecha, nuestro jugador arrancaba tarde para ir a presionarlo. ¿Qué es lo que pasaba? Que Surinam jugaba a uno o dos toques con mucha rapidez, nuestro jugador quedaba vendido en la jugada y se empezaban a generar espacios a través de los cuales Surinam supo progresar en el campo de juego, y de hecho poco a poco fue decantando la balanza. Sobre todo lo vi yo cuando realizaron el ajuste de 4+2. ¿A qué me refiero con 4+2? Los 4 defensores más 2 centrocampistas, siempre quedando uno libre, porque nos estaban generando superioridades. Ellos salían con 6, nosotros presionábamos con 5 elementos y ahí ya quedábamos vendidos en la jugada. Ellos empezaron a encontrar entre líneas a partir de que estos primeros pases, triangulando sobre todo, fueron correctos. Empezaron a encontrar las entrelíneas del Salvador, un centro del campo donde Melvin Cartagena ya se soltaba mucho hacia adelante para presionar, y como tenía luego que retroceder, había un gran boquete básicamente en la tómbola central, en el círculo del campo, para que lo sepamos más específicamente. A eso se unía también la capacidad que Surinam estaba teniendo para ganar los duelos. Físicamente se notaba que estaban mucho más preparados para el choque, para ir al roce, y que salvo Brian Hill en algunas oportunidades, que Brian ganó me parece 2 de 5 duelos físicos, o sea, imagínate, es realmente menos del 50%. Salvo Brian, luego los duelos se estaban perdiendo, y eso también permitía que Surinam pudiese jugar en campo contrario. Es a partir de la buena salida y de ganar duelos que llega la jugada del gol. Un gol donde Jorge Cruz pierde ese choque contra el jugador, contra Ludwig de Surinam. Logran trasladar la pelota hacia el sector de la derecha y luego, es Longwick, y luego Longwick vuelve a aparecer desde la frontal, donde no es que no le viene persiguiendo a nadie, es que van tarde a la jugada, porque el más cercano es Cartagena y va un par de pasos, un par de zancadas atrás del jugador de Surinam. Longwick manda la pelota al fondo y con eso el 0-1 para la selección nacional, que creo que trajo un momento anímico muy complicado, porque empezamos a ver jugadores como Jorge Cruz y el mismo Melvin Cartagena fallar bastante en cuanto a los pases. Es ahí donde para mí llega el momento Nathan, Jairo más Hill, la fórmula del último tercio, donde ellos empiezan a combinarse para que El Salvador compita mejor, y es
con Nathan tomando la batuta de liderazgo, que la selección mueve mejor la pelota, combina un poquito más, o sea, en el término asociativo la selección se sintió mejor. Jairo entró perfectamente en esa conexión, en ese circuito que ofrecía el jugador de LAFC, y básicamente Gil estaba generando los apoyos y remates que necesitaba la selección. Es una jugada de esas donde Gil aguanta, suelta para Nathan, conduce por la izquierda, Jairo recibe, tiene el temple para esperar y marcarle el pase a Ordaz, que le genera el desmarque, y el pase hacia el medio, donde Bryan Gil logra rematar marcando el 1-1. Es ahí donde yo vi los mejores minutos de la selección. No que llega a ser totalmente mejor que Surinam, pero empareja mucho más las acciones con este tridente apareciendo de manera constante y uniendo a piezas como Brian Landaverde y Brian Tamacas, que creo que se supieron sumar muy bien a la dinámica. Y es más, en general el equipo mejora bastante respecto a lo que fue la primera media hora de juego. Nuestro gol se produce al minuto 32 y con eso las sensaciones cerraron bastante mejores, aparte de que el resultado nos favorecía para el objetivo. En el segundo tiempo, esta fue la alineación que marcó Hernán Gómez. Diego Flores había ingresado por el Cacho, que se había lesionado en los primeros minutos, y aparte de eso, Hernán, ya antes del inicio de la segunda mitad, hace ingresar a Harold Osorio en lugar de Santos Ortiz, mueve a Nathan Ordaz a la banda y Harold Osorio queda como el tercer centrocampista. Aquí, como ya lo pueden ver, hay una modificación de estructura, porque El Salvador y Bolillo cambian al 4-1-4-1 para intentar cuidar las entrelíneas, porque a El Salvador las espaldas de los centrocampistas habían estado muy expuestas y realmente nos había costado defender en ese momento. Bueno, durante toda la primera parte. A partir de ahí crea 4 líneas el Bolillo. La primera solo con Bryan Gil, el cual los atacantes nuestros ya no fueron a presionar. O sea, este cambio no solo es la estructura, sino no competir la posesión. Y eso aquí lo coloco un poquito más adelante, pero ya lo vamos a explicar. A partir de este cambio estructural también cae la influencia de Nathan Ordaz. No porque Nathan ya no aparezca, sino porque ya no existía el circuito para poder activarlo mejor por el medio, que era donde El Salvador había logrado alimentarlo un poquito más. En la derecha estaba más aislado del juego y claro, sentimos menos la presencia de Nathan Ordaz. Insisto que esto me parece más un tema colectivo que algo puntualmente individual. Y a partir de esto, ahora sí, ya vemos a una selección que no compite la posesión, pero medía ciertos timings para que los medios saltaran a morder. Durante la transmisión constantemente se dijo, es que El Salvador dejó de presionar en la primera parte y por eso ya no logró competirle bien a Surinam. Estoy totalmente en desacuerdo y de hecho el Bolillo también lo traslada en conferencia de prensa. Todo el primer tiempo El Salvador fue a presionar a Surinam, pero como les movían bien la pelota, quedábamos vendidos. Entonces no es que dejáramos de presionar, si lo quieren ver, si lo quieren simplificar, es que presionamos mal. Y en el segundo tiempo sí que le cedimos el balón. Bolillo entiende que no había que ir por riesgos, en ese momento el resultado nos volvía a favorecer y como él lo dijo en conferencia de prensa, este tipo de partidos, las eliminatorias, no se tienen que jugar siempre bonitos, sino que a veces hay que ser más práctico. Luego, eso ya lo agrego yo, nos gustará más o menos, que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que no nos gustó demasiado, pero fue efectivo. En ese momento limitamos bastante a Surinam, que ya no fluían con el juego en los pies, que les costaba mucho más progresar en la cancha, y creo que vimos como Harold Osorio y Brian Landaverde, también Melvin, de hecho los tres centrocampistas, se adaptan mejor, como ya hay menos espacios entre líneas, temporizar mejor en sectores mucho más cortos y poder recuperar la pelota. 2 recuperaciones de Harold estuvieron a punto de generar oportunidades bastante peligrosas para la selección. Y creo que el último tramo de 15 minutos, seguramente que es el tramo que le sobra al partido, cuando teníamos la pelota, congelábamos desde el fondo. Y las pocas veces que podíamos avanzar con cierta claridad, o por lo menos con una pequeña ventaja, teníamos algunos destellos en balón adelante, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya ingresa Enrico Dueñas en la segunda parte, que deja un centro, que Bryan Gil y a Elvin Alvarado les queda un poquito distanciados como para poder haber generado el segundo gol del partido, una que recupera Harold Osorio que trata de alimentar a Nathan Ordaz. O sea, realmente creo que lo principal fue cuidarse, fue mantener el orden, en ese momento no cometer una equivocación que te pudiese costar toda la eliminatoria. Y así se saldó el duelo con 1-1 entre El Salvador y Surinam.
Con lo que hemos analizado, ¿qué jugadores fueron los mejores para la selecta? Para mí el gran nombre es el de Nathan Ordaz. Evidentemente, los mejores tramos de fútbol para la selección fueron con el 11 capitaneando, o sea, siendo un líder sin cinta de capitán, tomando la pelota cuando más quemaba, da la asistencia para el gol. De hecho genera toda la jugada, pero si lo simplificamos, pues dio la asistencia para el gol. Segunda asistencia consecutiva, por cierto, en clave selección. Jairo Enríquez, estos momentos donde El Salvador es mejor, o por lo menos llega a competirle mucho mejor a Surinam, son porque Jairo entiende su rol del partido, el rol de ponerle más calidad a la pelota y un puntito de temple para poder conectar con Nathan Ordaz, que es el que estaba moviendo al equipo. Y luego Brian Landaverde, he de decir que aunque vi varias críticas a Chinchu, sí creo que su partido sin pelota es igual de deficiente que el de todos en la primera parte. Pero es que su partido con balón me pareció bastante mejor, por momentos sabiendo distribuir al sector con ventaja, tratando de estar muy cerca de Nathan, de ofrecerse como acompañante permanente, apareciendo en espacios intermedios de la defensa. A mí me gustó el partido de Brian, para ser franco. Menciones especiales, Melvin Cartagena, que he de decir, si yo midiese solo la primera media hora de Melvin, seguramente sería un reprobado de manual. Pero es que tras el gol de la selección se recupera demasiado. O sea, la segunda parte de Cartagena me parece mucho más cercana a lo que estamos acostumbrados a ver en la liga salvadoreña, recuperando, tapando bien ese espacio intermedios entre mediocampistas y centrales, y sobre todo protegiendo mejor la frontal ya en el segundo tiempo. Y Brian Tamacas, que me parece que hace un partido sólido, un partido de 7 te podría decir, en donde muy pocas veces es desbordado, supo sufrir su partido, ganó y supo cubrir la pelota en momentos claves para que justamente no le ganaran la posición. Así que destaco lo de Brian Tamacas. No he puesto a Brian Kill, que se me ha quedado muy corto de entrar, pero también perfectamente podría haber sido una mención especial. ¿Qué es lo que pasó esta jornada entonces? Porque hemos hablado de la clasificación, pero hay que mostrarlo numéricamente. Puerto Rico venció 2-1 a Surinam, nosotros empatamos a 1 con... Perdón, Puerto Rico venció 2-1 a San Vicente y nosotros empatamos 1-1 contra Surinam. Esto deja el grupo F con Surinam como líder con 10 unidades, El Salvador con 8 puntos, los dos clasificados a la última ronda, Puerto Rico con 7 unidades, que no le alcanzó, San Vicente con 4 y Anguila, que no pudo sumar. El sorteo para la última ronda de la eliminatoria mundialista de CONCACAF será el día de mañana. En teoría es a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Así que veremos si podemos generar algún contenido al respecto. Conclusiones del encuentro. Dentro del estilo mostrado, y yo sé que esta va a ser una opinión muy impopular, dentro del estilo mostrado, el segundo tiempo se jugó bien. Yo creo que debemos entender algo. Todos, incluyéndome, queremos que la selección sea protagonista, porque entendemos que la calidad técnica de nuestros futbolistas puede dar para jugar de una manera distinta. No obstante, con el poco tiempo de trabajo y entendiendo que este seleccionador, a diferencia de por lo menos la última etapa en la que venimos, tiene muchísima experiencia que le respalda, oye, el Bolillo entendió que esa manera poco más precavida era la necesaria para amarrar el boleto. Y realmente el segundo tiempo creo que está, en cuanto a ejecución, bien jugado. Insisto, lo que pasa es que queremos ver una selección diferente, que sea protagonista. Pero desde ese estilo de protegerse más, la selección lo ejecutó bien. Menos espacios, mejor al momento de medir los timing para morder. No se generó tanto, pero incluso se tuvo más oportunidades de peligro que Surinam. En la segunda parte hay un cabezazo de Harold Osorio, por ejemplo, que estuvo muy cerca de convertirse en el 2-1, por mencionar una jugada puntual. A veces hay que competir mejor de lo que se puede, de lo que se juega, para llegar al objetivo. Y esto lo decía el Bolillo Gómez en conferencia de prensa, lo repito, en las eliminatorias, más que jugar bonito, hay que jugar práctico. Y realmente es verdad, creo que muchos asociamos el hecho de jugar bonito en jugar bien. Y no es lo mismo, son dos conceptos que, oye, jugar bonito te puede hacer jugar bien, pero no necesariamente, o sea, son lo mismo. O sea, creo que son conceptos muy distintos, que conviven entre ellos, que uno te lleva al otro. Pero para mí ayer se compite bien, o sea, se compite bastante bien en la segunda parte para lo que se necesitaba y se amarra el objetivo, tal cual, funcional.
¿Que estábamos jugando contra los suplentes de Surinam y por eso mismo pudimos esperar más? Sí, también estoy de acuerdo. Insisto, son dos posturas que perfectamente están ahí, conviviendo entre ellas. Ahora bien, creo que después de lo que hemos visto en esta última ronda eliminatoria, en esta segunda ronda eliminatoria, la Copa Oro será el termómetro real para saber cómo jugaremos la fase final hacia el Mundial. Creo que en esta Copa Oro el Bolillo se va a permitir. Cuando digo experimentar un poco, no me refiero que va a poner un lateral de delantero. O sea, no me refiero a eso. Me refiero que vamos a ver probablemente el intento de un estilo más protagonista. Porque vamos a tener Curazao, Honduras, dos selecciones que estarán en la fase final, y Canadá, que aunque ya está clasificado, es parte de la élite de CONCACAF. Entonces son selecciones de mucha más demanda y que aquí puedes ver que estás preparado para hacer, y sobre todo si la base de la liga local te puede dar una verdadera construcción para el futuro. Van a sacar conclusiones bastante amplias, profundas respecto a lo que será este torneo, y a mi juicio me parece, no es por ser conformista, ni porque no quiero ganar, ni nada por el estilo, pero creo que los resultados serán secundarios para esta Copa Oro, entendiendo que nuestro verdadero objetivo es la eliminatoria mundialista. Este ha sido el análisis del empate entre El Salvador y Surinam, que nos da el boleto hacia la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Coloquen acá abajo en los comentarios qué conclusiones tienen ustedes acerca del partido y lo podemos ir debatiendo con todo gusto. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.